Vamos a leer el capítulo 3 entonces, ¿lo tienen? En el primer versículo dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Capítulo 3 de Juan, porque hay algo interesante aquí. La conversación entre Jesús y Nicodemo es bien especial, porque cuando la Biblia empieza a hablar de él, cuando la Biblia empieza a narrar de Nicodemo, lo llama como un principal entre los judíos. Era un fariseo, era un hombre que conocía la ley de Dios, que conocía muy bien de lo que se trataba la ley, los profetas, la enseñanza, porque no era un neófito, sino que era alguien que conocía muy bien la escritura y era destacado entre ellos. Y las palabras de él, de Nicodemo a Jesús, hablan mucho, porque cuando este viene a Jesús, en el verso 2, le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Quién declara que sabemos que ha venido de Dios como maestro? Obviamente que los otros fariseos que se encontraban con él, los otros fariseos que, gracias hermano, los otros fariseos que tenían también el conocimiento de las escrituras y señalaban a este Jesús de algo, ¿verdad que sí? Amén. Están serios, hermanos, me ponen nerviosos. Todavía no está frío, mañana sí va a estar frío. Amén. O sea que las palabras de él reflejan el pensamiento que había entre los fariseos, entre los supuestos conocedores de la palabra de Dios, entre los supuestos que habían en ese tiempo. Y es importante entender esto porque en el tiempo de Jesús, en los años de Jesús, se cumplía la promesa o la profecía de Daniel. De que era tiempo de que viniera el Mesías. Por eso en ese entonces se levantaron muchos falsos cristos o falsos mesías, porque era el tiempo en que se cumplían los años de aquella profecía que se decía que iba a venir el Mesías. Si usted recuerda un poco, no quiero ir allá porque me demoro y ahí sí. Bueno, hoy no es almuerzo, sino la ida a dormir se retrasa. El domingo es el almuercito, hoy es la ida a dormir. Pero cuando vienen a hablarle al sumo sacerdote y les dicen: muchos se han levantado en su nombre y de ellos no queda nada. Y hablan de un tal Bar Jesús que se había levantado. Y él mismo declara y dice: no va a ser que estemos luchando con el mismo Dios. Y si es de Dios, va a seguir, y si no, se va a expandir como los otros muchos que se levantaron. Así es que era interesante lo que estaba sucediendo ahí. Los fariseos, como podemos ver en el relato de Nicodemo hablándole a Jesús, ven que este no es cualquiera, que las señales que él hace no son cualquiera. Miren, ¿qué señal hay en el capítulo 2? ¿Alguien recuerda cuál es el milagro del capítulo 2? Sin mirar, no me hagan trampa, no se acuerdan, ¿no? En el capítulo 2 está
lo que Juan declara como el primer milagro del Señor, que son las bodas de Canaán. Y las bodas de Canaán son un milagro especial. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial el milagro de las bodas de Canaán? Las bodas de Canaán, el milagro sobrenatural es que es el cambio de una naturaleza a otra. Amén. ¿El agua de qué reino es? Mineral. El agua es del reino mineral. Y el vino, nada, de los borrachos, no. Se me salgan con que el reino de los borrachos. De los alcohólicos anónimos, no. Es del reino vegetal, del reino. Estos muchachos hay que. Amén. Y es lo que Dios hace. Él nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Es el cambio de naturaleza que Dios hace en el hombre. Es lo que Él vino a hacer. Él dijo, ustedes antes estaban muertos, pero ahora están ¿qué? Vivos. ¿Por qué? Porque nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, a Cristo Jesús, que es el que cambia nuestra naturaleza. Amén. Era imposible, hermanos, imposible que esas aguas por sí solas se tornaran en vino. Tenía que ser la mano poderosa de Dios que hiciera la obra. Tenía que ser algo poderoso que en lo que esos hombres servían, esas aguas insípidas, sin sabor, se transformaran en algo dulce que agrada el corazón del hombre, como lo era el vino. Así es que cuando Nicodemo viene a Jesús, mira todas esas señales que le está haciendo, esas obras prodigiosas, esas obras maravillosas, y dicen, este tiene que ser algo especial. Pero hay un problema, que Nicodemo va de noche. ¿Y por qué va de noche? Por ahí decía un amigo, es que es cristiano de la secreta. Que hay algunos así. Cristianos de la secreta, nadie sabe que son cristianos. ¿Por qué va de noche? Porque él dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Incluso usa una palabra, rabí. Usa esa palabra, rabí, que ellos no se la dan a cualquiera. Ellos entendían que este era un maestro, no solo un maestro de la palabra, porque otros fariseos también fueron a verlo y dijeron, este hombre habla como ningún otro ha hablado, con una autoridad. Claro, él es la palabra, él es la autoridad. Y le dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. O sea que Jesús le estaba mostrando a ellos quién era. A veces uno tiene discusiones con personas de otras denominaciones porque dicen que Jesús nunca dijo que Él era Dios. Y sí, Él nunca dijo que Él era Dios. Y Él nunca necesitó decir que era Dios. ¿Cierto que no? Los que conocían la palabra y los que conocían de Dios decían, es que lo que Él hace solo lo puede hacer Dios. Y si solo lo puede hacer Dios, es que Él es Dios. Amén. ¿No le parece eso grande? Por ahí hace unos años se levantó un puertorriqueño que decía que era Jesús, que era Dios, ¿se acuerdan? Y me dio risa porque lo entrevistó un hombre de Univisión y le dijo, ¿cómo le digo? ¿Vaya con Dios o vaya con usted mismo? Así le dijo. Y él dijo, cualquiera de las dos está bien. Más loco estaba él que contesta así.
Pero lo que yo quiero es que usted vea lo ilógico y lo altivo que suena alguien diciéndose que sea Dios. Por eso él nunca vino aquí con un cartel diciendo es que yo soy Dios. No, sus hechos declararon que él era Dios sobre la tierra. Lo que él hacía, lo que él hizo y lo que él está haciendo declaran que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Y sigue siendo, y él es el Dios de esta congregación, él es el Dios de esta iglesia, él es el Dios el cual nosotros le hemos entregado la vida. Amén. Hermanos, miren, esto que sucede en el capítulo 3 es algo muy especial, porque en el verso 3, ¿qué dice? Respondió Jesús. ¿A qué respondió Jesús? Si no hay una pregunta ahí, ¿dónde está la pregunta a la cual Dios responde? ¿Cuál es la pregunta que Nicodemo le tiene a Jesús? Si más bien lo que él hace es lo que muchas veces hacemos y usamos de las palabras para adular a los demás para conseguir algo. ¿Verdad que sí? Cuando usted quiere un aumento le dice jefecito. Jefe, usted es muy inteligente y lo que busca es un aumento. Él no llegó con ninguna pregunta en sus labios. Nicodemo no llegó con una pregunta como de pronto nosotros decimos, si yo veo a Dios le preguntaría esta cosa, le preguntaría algo. No. Jesús sabía la pregunta que tenía Nicodemo en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque está en el capítulo 2 lo que le tengo que decir. Vuélvase una página si está ahí en su Biblia. En el verso 23 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Recuerde que la división en capítulos es nueva. Así es que es un solo relato. Está hablando de señales, Nicodemo llegó a hablarle de señales. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Hermano, Jesús conoce a todos. Y no tenía necesidad, verso 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía ¿qué? Lo que había en el hombre. Si hay alguien que sabe lo que hay en nosotros, es Dios. Si hay alguien que sabe lo que hay en ti, es Dios. Nadie te conoce como Dios. Nadie te conoce a ti como Dios. Es más, y espero que eso no traiga problemas conyugales, pero ni usted conoce a su esposo como Dios lo conoce. ¿Cierto? Es más, me atrevo a decir, y se lo digo con toda seguridad, ni usted mismo se conoce a usted mismo. Yo me he visto en lugares que digo, uy, ¿yo qué hago acá? ¿Yo por qué estoy acá? Bueno, no, ahora sí ya sé qué hago acá, pues estoy predicando. Pero cuando estaba en el mundo, yo me encontraba en lugares que decía, wow, hasta acá me ha traído la maldad. ¿Cuántas veces usted ha hecho cosas que dijo que nunca haría y se encuentra haciéndolas? Porque uno mismo no se conoce. El Señor dijo, Él no se fiaba de ninguno. Claro que no, porque de esta carne no se puede confiar uno, pero del Señor sí. Y Él no tenía necesidad de que nadie le dijese lo que había en el hombre, porque Él sabía, Él sabe lo que hay en el corazón del hombre. Por eso quiero tomar esta noche, aunque la enseñanza es para todos, quiero tomar esta noche
lo que sucede entre Jesús y Nicodemo, esta conversación que él tiene, porque Nicodemo, aunque era un fariseo, había algo en su corazón, había algo en él como que no tenía claro, había algo en él que no entendía, y al acercarse al Señor, él le abrió su corazón, él le responde a lo que había en ese corazón. ¿Sabe qué, hermanos? Es de pensar que a veces estamos en la iglesia pero no sabemos cuál es el propósito que tenemos de estar acá. Llevamos una vida cristiana metódica, una vida cristiana de ahí, pues como por llevarla, cuando Dios sabe que nosotros podemos dar más, que nosotros tenemos la capacidad de dar más para Él, de ser más para Él, de orar más, de leer más la palabra, de ser más espirituales. Dios sabe que podemos hacerlo. Pero hay algo en nosotros que tal vez nos detiene, hay algo en nosotros que tal vez no nos permite llegar ahí. Nicodemo conocía las escrituras, las promesas, las palabras, pero había algo en su corazón. Porque la respuesta de Jesús dijo, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Algo tiene que suceder en uno, algo tiene que pasar en uno, algo tiene que acontecer en la vida nuestra. Algo debe suceder en medio de nosotros para que haya un cambio genuino, para que haya un cambio verdadero que nos acerque a Dios. Que nos acerque a Dios. Yo les decía, hermanos, el otro día predicaba aquí en la iglesia, nuestra meta no está acá, nuestra meta está allá con el Señor Jesucristo. Porque si ponemos las metas acá son muy cortas. Pero si las ponemos en Él, si ponemos nuestros ojos, nuestra mirada en el Señor, ¿sabe que esto que el Señor le responde a Nicodemo aleja a Nicodemo de lo que es el reino de Dios? Que lo conocía, que lo entendía, pero tal vez Nicodemo dudaba realmente ser digno de ese reino, o de esas promesas, o de todo aquello que él conocía. Porque a veces conocemos mucho, de pronto la palabra, pero hacemos poco con ella. ¿Verdad que sí? Hace muchos años conocimos un hombre que se sabía la Biblia completa. Se la sabía completa. Usted le decía, ¿qué dice Apocalipsis? Esto, y empezaba ese hombre a decirle lo que decía Apocalipsis. Se la sabía toda, la tenía en la mente, toda. Y era ya un anciano. Y veníamos una vez caminando cuando él con una cerveza en la mano, tomando cervecita. Entonces le dijimos, ¿pero usted por qué toma cerveza? Y él dijo, muéstrame un versículo donde prohíba una cerveza. Así dijo él. Y claro, ese hombre sabe la Biblia, ¿qué versículo le iba a salir uno? ¿O con qué versículo le iba a salir uno? ¿Con cuál le saldría a usted? Ahí se lo dejo para que piense toda la noche y pase la nevada pensando en ese versículo. Claro, yo puedo salirle con Proverbios y decirle, oye, Lemuel, no es de los reyes el vino. Uno le puede decir eso. Pero tenía el conocimiento, pero su corazón estaba lejos del reino. Tenía la idea, tenía la noción, como Nicodemo, tenía en su mente todo ese conocimiento de pronto del Pentateuco y de los profetas y de todo eso, pero estaba lejos del reino.
Y lo que el Señor intenta de pronto a través de estas palabras es decirle: Nicodemo, tiene que suceder un cambio, porque de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver, escuche, ver el reino de Dios. ¿Sabe qué es lo que nos declara a nosotros que hemos nacido de nuevo? Que vemos ese reino. ¿Cómo? Lo vemos obrando en cada uno de nosotros, lo vemos obrando en las vidas de los hermanos, lo vemos obrando en los milagros y en las maravillas que Él hace. Nicodemo inmediatamente le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Él está, lo que Nicodemo en otras palabras está diciendo: hey, yo quiero volver a nacer, pero saber todo lo que sé hoy, que tengo 60, 70 años. No quiero empezar de cero, no, porque qué bueno sería eso. Usted volverá a nacer con todo lo que sabe ahora. ¿Verdad que sí? No, rico no volver al vientre y empezar otra vez y no, espere que ya me la sé. Seguro que el que está a su lado no estaría a su lado. Lo pensaría 2 veces. Ni cómo puede un hombre nacer siendo viejo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo se fue a algo fuera de lo natural. Otra cosa, Nicodemo le dice: no, Señor, es que no estoy interesado en saber eso, sino que Dios conocía lo que había en ese corazón. Si hay algo que debe estar en el corazón del creyente, es que pase lo que pase, vamos para el reino de los cielos. Amén. Si algo debe estar seguro en nosotros, es que si Cristo viene, nos vamos con Él. Amén. Nosotros, yo no, hermano, en el nombre del Señor, y lo digo con humildad y lo digo con amor, pero yo no tengo otra salida. Una de dos: o me voy con el Señor por arrebatamiento o porque me muera. Usted también, no crea que tiene más opciones. Una de esas dos: o por arrebatamiento o por muerte, porque todos los que estamos acá nos vamos a vestir de ese cajón de madera también. Y yo quiero ir al reino de los cielos. Hermanos, miren, ese hombre con todo ese conocimiento y estaba lejos del reino. Que no nos pase a nosotros también. Porque ¿sabe qué es lo que a veces nos aleja de Dios? Creer que no la sabemos toda. En el verso 5, el Señor vuelve y le dice a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Wow. O sea que hay pasos: nacido del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Su naturaleza es su naturaleza. Como usted es, usted es. Lo que ese cuerpo que usted tiene, dele gracias a Dios por ese cuerpo que usted tiene. Amén. Que es lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Has nacido del Espíritu? ¿Has nacido del Espíritu? Esa es una buena pregunta. ¿Has nacido del Espíritu? ¿Hay algo espiritual en ti? Qué lindo esto. No te maravilles de lo que os dije. Es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va.
Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El hombre espiritual, ¿quién lo guía? Dios. Con el Espíritu Santo. Nicodemo sigue hablando y respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y el Señor lo regañó. Mire lo que le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú maestro de Israel? ¿Eres tú maestro de los hombres y no sabes estas cosas? ¿No sabes esto? ¿No sabes que una cosa es la carne, otra cosa es el espíritu? ¿Que una cosa es vivir en la carne, que otra cosa es vivir en el espíritu? Le reclamó eso, porque muchas veces pensamos que andar en el espíritu es una alta moral, y esto no es de moralidad. Aunque el espiritual es un hombre tiene alta moral, pero no es de moralidad. Se trata de conocer, entender la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Sabe que Dios hizo algo hermoso? Nos dio a conocer su palabra con mensajes tan sencillos. Este libro usted no tiene que ir a estudiar a Harvard para entenderlo. ¿Cierto que no? Lo único que se necesita para entender la Biblia es abrir el corazón. Es lo único que se necesita. Para oír las palabras del maestro de maestros, lo único que se necesita es abrir ese corazón y dejarlo ir, porque Él nos enseña del campo, Él nos enseña de la lluvia, nos enseña en las aguas, en todo lo creado hay una enseñanza de Dios para nosotros. En todo lo que existe está la enseñanza de Dios para nuestra vida. Es lo único que tiene que hacer, pero a veces todo ese conocimiento que tiene aquel hombre lo alejaba de Dios y él se lo reclamó. Jesús se lo reclamó. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Le dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Hay algo en Nicodemo reflejado a la religiosidad de hoy en día. ¿Sabe? La religiosidad de hoy en día cree que Dios tiene obligación con ellos. Dios no tiene obligación con nadie. Dios no está obligado con nadie. ¿O sí? No. Lo que se necesitaba hacer por la humanidad, Él lo hizo hace 2000 años en una cruz del Calvario. Lo que la humanidad necesitaba era una salvación, era un Salvador. Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a rescatar lo que se había perdido. No lo que se iba a perder, lo que se había perdido. A nosotros. Pero Nicodemo es aquel religioso que ni le interesa las cosas de Dios, ni le importa las cosas de Dios, sino que cree que en su manera está bien, lo que él hace está bien. Es más, él busca a Jesús de noche, hipócritamente, falsamente. ¿Por qué no lo buscó en mediodía? ¿Por qué no lo buscó a la luz de que todos lo vieran? Claro, para que no dijeran, oh, los fariseos creen en él. Esa es la religiosidad de hoy en día, que no quiere compromiso con Dios. Algunos creen que porque entran a la iglesia, oh, ya ahí te vas a meter a esa iglesia, ahora te van a obligar a hacer cosas. Aquí no obligamos a nadie nada. Lo que usted deja de hacer, lo deja de hacer porque sabe que es malo, que es diferente. Y como sus amigos son malos, por eso le dicen. Lo prefieren en la maldad, ¿verdad que sí? Porque lo prefieren malo. Pero nosotros venimos y conocemos a Dios y nos damos cuenta que el camino que llevamos tiene que cambiar, que la vida que tenemos no puede ser igual,
que la vida que nosotros estamos experimentando está cargada de maldad, de pecado y humanamente de pronto no podemos hacer nada, pero con la intervención divina de Dios en nosotros se puede cambiar porque lo podemos en Cristo que nos da una nueva vida, que nos vuelve espirituales, que nos guía a través del Espíritu, que aunque de pronto no somos hombres de muchas letras o de muchos estudios, pero su palabra viene y nos hace sabio, porque la palabra de Dios es sencilla, la palabra de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios viene a nosotros y nos ayuda a cambiar. Sabemos, hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibir nuestro testimonio. Verso 12, ahí sí lo pone uno más a pensar. Si os he dicho cosas terrenales, el Señor sabía que Nicodemo no estaba creyendo mucho lo que le estaba diciendo. Y no creéis. Eso se lo estaba diciendo Jesús a Nicodemo. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? ¿Saben que para el que no cree es locura pensar en un reino de los cielos? Para el que no cree es locura pensar que usted está esperando que Cristo venga. El que no cree es eso. El que no cree piensa que esto de la iglesia es una perdedera de tiempo. Eso pasa para el que no cree. Ahora, ¿se imagina si aquí empezáramos a hablar de las cosas celestiales? No, ahí sí nos dirían locos. Pero aquí nos habla Dios de las cosas de aquí, de la tierra, para enseñarnos las espirituales. Este hombre, este Nicodemo, es aquel hombre que aún confrontado con la palabra de Dios, que aún entendiendo la palabra de Dios, no es capaz de dejar a un lado las cosas. Para Nicodemo era más fuerte su puesto de fariseo. Para Nicodemo era más fuerte seguir allá en esos lugares que ellos tenían, en los lugares altos, que dejar todo como lo hicieron aquellos apóstoles del Señor dispuestos a dejar todo para seguirlo. Como lo hizo Pedro, como lo hizo Juan, como lo hizo Mateo. Por eso en la Biblia, aunque se nombra a Nicodemo, no hay ni una carta de Nicodemo. Y estaba yo pensando, porque a veces los predicadores usamos de que Dios no vino a andar con esos fariseos, ¿verdad? Que a veces lo decimos así. Ni llamó a ninguno de esos fariseos. Y nos equivocamos en esa afirmación. Porque Él sí llamó a uno. A Pablo. Porque Pablo era fariseo de fariseos. El problema era que no le servía como fariseo. No le servía con todo ese conocimiento que él tenía, de la manera que él era, aunque Pablo creía que estaba agradando a Dios. Y cuando vio los del camino, decidió exterminarlos y se fue a Damasco, y de camino a Damasco se le apareció ese Señor, el que cambia las naturalezas, el que cambia de un reino a otro, el que tiene el poder y la autoridad de sacar de las tinieblas y poner en la luz admirable. Y se le apareció en el camino y le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y lo envió por allá a un lugar. Y envió a un hermano, Ananías, amoroso, un hermano que fuera y orara por él. Y le puso sus ojos, le cerró sus ojos y lo puso a orar. Y esperó 13 años para usarlo y llevarlo a diferentes lugares. Y hoy, si hay varias cartas de él en el Nuevo Testamento,
fue porque él fue capaz de dejar todo por seguir a Jesús. No importó su puesto de fariseo, no importó su puesto de primero que tenía. Es más, todo ese conocimiento que tenía no le importó, porque hermanos, cuando hay un encuentro con Jesús tiene que haber un cambio. ¿Verdad que sí? Es ilegal venir al Señor y decirle: sí, Señor, aquí estoy, yo te sirvo como soy y así como soy, y usted me tiene que aguantar así como soy. No, ¿quién dijo eso? Si no hay un cambio, si no hay una experiencia de transformación, hermanos, el Señor nos va a poder usar. ¿Verdad? Si no hay una experiencia en nosotros, de nada sirve. Hay que estudiar la Samaritana. Acuérdese, capítulo 4. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús así bautiza más discípulos que Juan, aunque no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Bajémonos hasta el 10, hasta el 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Ahora está todo. Samaria, los samaritanos eran hebreos, pero que se habían mezclado en el tiempo de la deportación de Babilonia. Eran hebreos que se habían mezclado, que no habían salido a la diáspora no, con Nabucodonosor, sino que se habían quedado y se habían mezclado con todas esas naciones, con esas naciones. Eran hermanos prácticamente. Así es que, pero entre judíos y samaritanos no se llevaban entre sí, aunque eran familia, aunque eran de lo mismo. Ellos no se llevaban entre sí. Ellos no, hay un decir ahí que si un judío atravesaba por la misma calle de un samaritano, él iba y se lavaba en la casa porque era impuro. Eso es tremendo. Pero aquí vamos al otro extremo. Este ya no es ese principal, ahora es una mujer, no solo una mujer que iba a tomar agua a otro tiempo fuera de las otras personas, una samaritana. Y él le dice: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ella tenía al frente de ella al mismo que tenía Nicodemo. Nicodemo fue con toda su arrogancia y su conocimiento, pero Jesús fue con toda la humildad a esta mujer. Jesús fue con toda la humildad que él es, a hablarle a aquella mujer samaritana. Fue a hablarle de él. Y le hablaron del agua. No quiero andar ahí porque creo que usted lo conoce. La mujer le dijo: Señor, no tienes en qué sacarla, el pozo es hondo, ¿de dónde pues tú tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? ¿Quién es Jacob? Israel. ¿No? Israel. Es el mismo padre de los judíos, de ellos también. Pero él le dice: Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. La mujer, verso 15, que ahí es donde sí quiero: dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo: no tengo marido.
Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Uy, hermano, la quita maridos. No, sino que 5 has tenido. Y el que tenía en la casa era el sexto, y Jesús iba a ser el séptimo, ¿no? Y el último. Pero no quiero dañar el testimonio a esa hermana, porque no se trata de eso. Quiero que usted mire al otro extremo donde fue el Señor Jesús. Él estaba con el príncipe, con uno de los príncipes de la religión, de los conocedores, de los fariseos, que lo que le gustaban era que le sirvieran y no servir. Y así hay cristianos que le gusta que le sirvan pero no servir. Amén o ouch. Que la iglesia se mueva toda para ella o para él. Ouch. Que no dejan su comodidad. Ay, no me meto mucho en la iglesia porque ahí me ponen a servir y qué pereza. Así me dijo un creyente una vez. Y mi pastor, no, el hermano Eliseo decía, ¿cómo es el que no vive para servir? No sirve para vivir. Ahora el Señor se va al otro extremo. ¿Sabe a dónde? Allá. A esa mujer samaritana, despreciada, alejada. Hermano, esta mujer, si era despreciada de los judíos, ahora imagínese allá de las samaritanas. ¿Cómo la mirarían a ella? Yo creo que no tenía buen testimonio. Me parece que no. Con 5 maridos. ¿Ah? Si veía a un hermano hablando con ella, ahí mismo la esposa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ah? O ¿cómo así usted tiene entre los contactos a la hermana samaritana? Me la borra, me hace el favor. ¿No? O sea, hablando si fuera hoy en día. O usted ya, hermana, ¿usted qué hace testiéndole a mi esposo samaritana? Imagínense. Es más, dicen que la hora en que ella estaba no era la hora normal en que las mujeres salían, sino que era una hora diferente. Eso es lo que dicen. Porque claro, no creo que haya sido muy bien visto lo de los maridos en esas culturas, ¿verdad? Si no más mire cómo se cubren, aún las mismas judías, como ustedes no han visto por qué las judías se ponen pelucas. ¿Sí saben por qué? Mírelas, ellas salen y todas tienen peluca. Porque en lo que ellos tienen como el pudor, el cabello puede seducir a un hombre. Y como son casadas, por eso se ponen su peluca. Y cuando son jovencitas se ponen como un gorrito. Se llama pudor. Ellos lo tienen allá. Y no me diga que no. Porque cuando una mujer se pone coqueta, ¿qué hace? ¿No? Sí saben, ¿no es cierto? Es pudor, pudor, pudor. Quiero que usted se ponga en esa acción. Bueno, no se ponga, que ponga a pensar en eso. Esa mujer
a esa hora menospreciada, de pronto de su misma área, del área donde estaba, de donde vivía, de sus relaciones, de las personas, cómo la tratarían las otras mujeres. Pero se va ahí, seguro que ella nunca iba a buscar un encuentro con Jesús, pero Jesús sí, porque Él no anda buscando al más sabio, sino al más dispuesto. Él no anda buscando al más calificado, sino aquel que diga: Señor, heme aquí, aquí estoy yo, con toda mi humanidad, con toda mi maldad, pero aquí estoy para servirte en lo que te pueda servir, Señor. Esa mujer estaba ahí, llega y le empieza a hablar de esa agua, le empieza a hablar de esas cosas, le dijo: yo quiero de eso, dame ese, bien has dicho, no tengo marido porque los que tienes. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Sabe que esta mujer no era una ignorante? Esta mujer no era una cualquiera. Dice el verso 20: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Si algo sabía de ella, a lo mejor no sabía mucho de Biblia, pero sí en su corazón sabía de adorar a Dios. En su corazón sí sabía que había un Dios que honrar, que respetar. En su corazón sí había eso. En el de Nicodemo, mire cómo son las cosas. En el de Nicodemo nunca pasó en su mente la salvación ni la adoración. Pasó fue el reino de los cielos. Y lo que el Señor le dijo: hey, tú estás lejos de ese reino, pero de esta, lo único que le dijo: tú tienes sed, yo tengo esa agua. Lo que le vio fue ese corazón dispuesto, sediento de Dios. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos cristianos o los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores que busca. ¿Sabe? Los que quieren cosas buscan a Dios, pero los que adoran a Dios, Dios es el que los busca. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, porque a lo mejor su situación lo trajo a Dios, pero usted se vuelve un adorador. Ahora es Dios quien lo busca a usted. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías. Escuche, hermano, porque la esperanza más gloriosa es que tenemos a ese Mesías nosotros, Jesucristo. Llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos, se maravillaron. Verso 28: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿Sabe? Jesús le abrió en el corazón lo que tenía Nicodemo, pero esta cuando tuvo el encuentro con Jesús, fue y le abrió a los otros lo que ella era. Le declaró, dice, ¿cómo le dice? Uno me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. Nicodemo se fue y ninguno vino a Jesús. Esta mujer salió y todos esos hombres vinieron a Jesús. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Que era salvar esas almas, hablarle a aquellos hombres. Entonces los discípulos: le habrán traído de comer algo. Jesús: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No decís vosotros: yo os he enviado a cegar lo que, el verso 38, a cegar lo que vosotros habéis entrado en sus labores. Y verso 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer. Por la palabra de Nicodemo ni uno,
pero por la palabra de esta mujer. Porque eso es lo que quiere hacer Jesús. Un cambio verdadero. Que daba testimonio diciendo: me ha dicho todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Esa mujer logró que Jesús se quedara en Samaria 2 días más. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Cristo, el Salvador del mundo. Yo quiero que usted hoy ponga en su corazón esto. Todo lo que Dios puede hacer contigo si tú te dispones. Todo lo que Dios puede hacer, no solo con tu familia, no solo contigo, sino con los que están alrededor, si tú dispones tu vida para servirle, para entregarte con todo. Nicodemo se fue con una gran lección, pero volvió a lo suyo, volvió a lo que era, volvió otra vez a estar con ellos. Es más, en la crucifixión él estaba por ahí a un lado y con otro ahí, el que dio la tumba era otro fariseo de la secreta. Pero nunca conmovieron una ciudad, nunca tocaron gente, nunca tal vez llegó alguien, pero una mujer, tal vez con el peor testimonio que pueda tener, pero con un poquito de conocimiento de Dios, trastornó una ciudad completa de Samaria. Fue capaz de hacer un cambio, fue capaz de obrar en la vida de esas personas y que ellos dijeran: ya no solo creemos por tu palabra, sí, porque mira lo que Dios hizo, ahora creemos por Él. ¿Cuánto más no hará Dios con nosotros si nos disponemos? Si dejamos que nuestra vida sea usada totalmente por el Señor. Ella se pudo haber quedado callada y decir: es que a mí nadie me va a oír porque yo era muy coqueta. Es que a mí nadie me va a escuchar porque yo era muy borracho. No, no se trata de eso, porque van a ver que tú has nacido de nuevo. Vas a ver que tú eres un hombre, una mujer nueva, y Cristo va a confirmar la palabra tuya. El Señor va a hacer la obra delante tuyo. Pero si nos comprometemos. Esta historia de la samaritana es contada, pero de Nicodemo muy poco se habla. Porque siempre se habla más del que hace que del que dice y no hace. ¿Verdad que sí? Nicodemo tuvo la oportunidad de hacer mucho para el reino de Dios. Él también conoció que Cristo era el Mesías, pero no hizo nada. A veces nos jactamos conociendo que Jesús es Dios, pero no hacemos nada más de ahí, pudiendo hacer más. Yo le invito a que nos pongamos en pie en esta hora.